Ya, esta es la segunda parte de la guía número 8. Recordar que la clase pasada, antes de que saliéramos de esta, comillas, vacaciones, nosotros estuvimos trabajando con la regulación hormonal y reproducción en relación al eh, desarrollos de caracteres sexuales primarios y secundarios, pero la clase pasada nosotros solamente vimos como un ejercicio de cómo podían influir el desarrollo de caracteres sexuales primarios en la diferenciación sexual tanto de machos o hembras. Y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora en la clase es reconocer el rol, ahora sí, del sistema endocrino en la regulación de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Y además, para esto, para reconocer el rol de la regulación del sistema endocrino en los caracteres sexuales y primarios, sexuales primarios y secundarios, vamos a analizar y vamos a describir gráficos. Eso lo vamos a hacer más o menos cuando estemos terminando la clase y ustedes van a hacer eso, precisamente describir un gráfico, lo vamos a hacer entre todos, no se preocupen. Y nada, es importante esto de analizar y describir gráficos porque va a ser lo que va a entrar en la evaluación. Y solamente voy a saber cómo están aprendiendo ustedes cuando sean capaces de responder estas preguntas para saber en qué enfocar también la evaluación. Recordar que ya en 2 semanas más se sube la última guía de la unidad 2, entonces ya estamos terminando, o un poquito atrasados en las clases, pero tenemos tiempo ahora para resolver algunos términos y trabajar sobre algunas habilidades específicas. Como les comenté, nosotros estábamos trabajando en una primera clase, vimos todas las hormonas y todos los órganos y glándulas que son reguladas por el eje hipotalámico hipofisiario. Y en este contexto, en el de la clase de hoy, vamos a trabajar en el eje hipotalámico hipofisiario y, y las gónadas, cómo se regulan la función endocrina de las gónadas en relación al eje hipotalámico hipofisiario y cómo eso afecta el desarrollo de caracteres sexuales primarios y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Lo primero que vimos es que el desarrollo de caracteres sexuales primarios eran básicamente lo que tienen relación con el sistema reproductor femenino y masculino. Y la clase pasada nosotros hicimos un análisis como anatómico de las estructuras que forman parte de ambos sistemas. Pero no solo eso, sino que también dijimos que no siempre estuvieron igual de desarrollados, sino que en algún momento en nuestra etapa del desarrollo, específicamente desde que somos embriones en adelante, antes de la sexta semana de gestación, nuestro sistema reproductor es un sistema reproductor que está indiferenciado. Pero no solo indiferenciado, sino que tiene la potencialidad de diferenciarse en sistema reproductor femenino y en sistema reproductor masculino. También trabajamos sobre una actividad que ustedes hicieron sobre Teresa Florencio. Trabajaron en grupos, compartimos las preguntas y las respuestas, hicimos alguna discusión y sobre todo trabajamos con este monito que se llama Aprendamos sobre Sexualidad. Y en este contexto nosotros nos dimos cuenta que la expresión de la sexualidad y la sexualidad era, era distinta para cada aspecto de esta sexualidad, ¿verdad? Identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual. Nuestro análisis que hicimos a través del caso de Teresa Florencio y de esta actividad que realizamos en la clase anterior, ¿en qué nivel se situó? ¿En el nivel de la diferenciación en la orientación sexual, sexo biológico, expresión de género o identidad de género, chicos y chicas? ¿En qué nivel trabajamos la clase pasada? Trabajamos más la identidad de género y el sexo biológico, ¿no? Identidad de género, bien vale. ¿En qué sentido trabajamos la identidad de género? En cómo ella se diferenciaba o cómo ella se identificaba. Ya, súper. ¿Y en el sexo biológico, qué aspectos trabajamos del sexo biológico? En temas como sus características físicas antes de la pubertad y después de la pubertad, y también como el tema de su cromosoma y del XY que habíamos visto en el texto. Ya, vale, súper. Entonces, efectivamente, la Vale reconoció aquellos niveles en los que estábamos trabajando la clase anterior en una actividad que era como para explorar aquellos conceptos que estaban asociados a la sexualidad.
Trabajamos identidad de género un poco para poner contexto a que no todo estaba influenciado por el sexo biológico en relación a si es hembra o macho, no si es hombre o mujer, hembra o macho, y toda la gama de diferenciación o gama, sí, gama de diferenciación entre hembra y machos conocidos como intersexuales. Aquellos intersexuales más parecidos a machos y intersexuales más parecidos a hembras. En ese contexto, decirles que el sexo biológico está influenciado en 3 niveles distintos, y el primero era el sexo cromosómico. ¿Alguien recuerda qué era el sexo cromosómico? Era eso de que si era mujer era XX y si era Ya, hombre era XY. ya, súper. ¿Qué representaba esa XX y esa XY? ¿Qué era? Precisamente eran el sexo cromosómico, era cómo se estaba organizando nuestro ADN al interior del núcleo. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, unidad 3. Por eso lo coloco igual un poco para que se vayan acercando a ciertos conceptos que nosotros vamos a trabajar y que no importa ahora que no esté tan claro, sino que identifiquen que nuestro ADN se organiza en cromosomas y estos cromosomas están organizados en pares. No solo eso, sino que hay 2 pares de cromosomas que diferencian genéticamente a si un organismo es macho o hembra, y si es hembra va a ser XX, 2 cromosomas iguales, con las mismas características, y si es hombre va a ser XY, un cromosoma X y un cromosoma Y mucho más pequeño, obviamente con menos cantidad de genes. Lo importante de esto es que el cromosoma Y tiene la capacidad para diferenciar el sexo gonadal. ¿Qué es el sexo gonadal? Recuerden que en biología los nombres son todos descriptivos. ¿Qué es una gónada? ¿Qué será el sexo gonadal? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿Cuáles son las gónadas masculinas? ¿Cuáles son las gónadas femeninas? Masculino sería como el tejido testicular, ¿no? Ya, sí. ¿Eso se refiere? Y la Sí, mujer sería tejido ovárico. ya, exacto. Vale, gracias, vale. Entonces, precisamente, las gónadas son aquellos, en los varones son los testículos o el tejido más científicamente el tejido testicular y el tejido ovárico en relación a las gónadas. Ovarios como testículos son gónadas, por lo tanto el sexo gonadal tiene relación con esto, con si es una gónada masculina, o sea, es una gónada de un macho como testículo o una gónada de una hembra como ovario. Y lo que les comentaba es que nuestro sexo cromosómico es capaz de diferenciar, sobre todo el Y, diferenciar el sexo gonadal y las gónadas que producen hormonas sexuales determinan cuál va a ser el sexo genital. Por lo tanto, estos 3 aspectos, sexo cromosómico o genético, sexo gonadal y sexo genital, influencian y determinan el desarrollo del sexo biológico, conocido como hembra en un extremo y macho en otro extremo, y ahora sabemos que existe una gama de intermedios conocidos como intersexual. Y esto no tiene relación a cómo se expresa el género, no tiene relación a cómo se identifica en relación al género y, por supuesto, no tiene relación con la orientación sexual que va a tomar esa persona. Entonces nosotros sabemos que la diferenciación sexual, aquí dice que es el proceso por el cual el embrión desarrolla sus órganos genitales, es el proceso de diferenciación en el sentido de macho y hembra. Cuando hablamos de diferenciación sexual, entonces no estamos hablando de mujer, hombre, de femenino o masculino, aun cuando a veces en mi discurso se combinan un poco las palabras, siempre trato de tener en cuenta que cuando hablamos de sexo biológico hablamos de hembra y macho, y esta diferenciación sexual tiene relación con esto, en relación si es hembra o macho o intersexual. Y esta diferenciación sexual tiene lugar durante la vida uterina y son provocados por una cadena de eventos que son moleculares y hormonales, a los que les vamos a dar énfasis en esta clase. Dijimos también que en un principio
nuestro sistema reproductor femenino es indiferenciado. Cerca de la sexta semana, nuestro conducto, sistema reproductor es indiferenciado tanto internamente como externamente. ¿Qué sucede a partir de ahí? Que lo primero que se establece en un embrión o en un cigoto, en este caso, es el sexo genético, es decir, si es XX o XY, y esto determina si la gónada que es indiferenciada se diferencia a testículo o se diferencia a ovario. Una vez que las gónadas están diferenciadas en testículos, rápidamente comienza la producción de andrógenos o testosterona. Andrógenos son todas las hormonas como la testosterona y hormonas que derivan de la testosterona. Por lo tanto, cuando se diferencia el testículo, cuando se diferencia el testículo, comienza la producción muy temprana de testosterona, y la testosterona hace que se diferencien los demás conductos internos en epidídimo, conductos deferentes, vesícula seminal, y externamente en aquellos órganos que son característicos de un genital masculino, glande, pene, testículo, escroto, etc. Al contrario, si esta gónada determinada se diferencia en función de su sexo genético, se diferencia de ovario, como el ovario no produce testosterona, no se están diferenciando aquellos conductos que tienen relación con el sistema reproductor masculino. Por lo tanto, en ausencia de andrógenos y testosterona, tanto el sistema reproductor interno, compuesto por oviductos, útero y vagina, se diferencian en este sentido, y el sistema reproductor, y los genitales externos también se van diferenciando en un sistema en un genital típico de una hembra, compuesto por clítoris, labios mayores, menores, etcétera, etcétera. Esto es entonces lo que se conoce como diferenciación sexual, diferenciación en relación a las gónadas y los conductos que forman parte de estas, tanto si son masculinos o femeninos, y aquellos que tienen relación con los genitales externos, tanto femeninos como masculinos. ¿Qué elementos de los que yo les acabo de nombrar, chicos y chicas, determinan que las gónadas se diferencien en testículos o en ovarios? La presencia y ausencia de la testosterona y andrógenos, ¿eso? ¿O no? Ya, ¿qué hace la presencia de andrógenos, Titi, o no? Sí. Titi, ¿qué hace la presencia de andrógenos en esta diferenciación sexual? ¿Qué permite? ¿La diferenciación de la gónada a testículo o permite la diferenciación de todo el sistema compuesto por conductos y sistemas y genitales externos? Específicamente, hagamos la diferencia entre la diferenciación gonadal y la diferenciación del sistema reproductor. ¿La testosterona permite la diferenciación de las gónadas o permite la diferenciación del sistema reproductor a nivel general? ¿De la gónada o no? ¿Qué gónada produce testosterona, Titi? ¿Gónada masculina, gónada femenina? Masculina. Una gónada masculina produce gónadas. Una gónada masculina produce testosterona. Para que se diferencie a gónada masculina necesita un paso previo. Porque claro, solo el testículo ya diferenciado produce testosterona. Y es lo que hace que se diferencien los conductos internos y genitales externos. Los conductos internos y los genitales externos. La ausencia de testosterona permite que se diferencien los conductos internos, oviductos, útero y vagina, y los genitales externos femeninos, de una hembra. ¿Qué es lo que permite la diferenciación de la gónada en testículo o en ovario? Estos tres elementos que yo les comenté anteriormente, que tienen relación con la diferenciación sexual, tanto en hembra como en machos. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Qué es lo primero que se establece en la primera célula que va a formar un ser humano? ¿El sexo gonadal, el sexo genital o el sexo cromosómico o genético?
Chicos, chicas. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Efectivamente, chicos, como dice la Titi, son las hormonas las que producen la diferenciación de los genitales y los conductos internos del sistema reproductor, tanto masculino como femenino, pero las gónadas están diferenciadas por la presencia de los cromosomas, tanto XX como XY. Por lo tanto, para que esta gónada, que está indiferenciada... Ay, Hola. volvió. Saben que hablé todo el rato. Así que... Profe, ¿tiene sí. BTR? No, claro. ¿No? Ah, Ah, con razón. Claro, también. Parece que es peor, claro, parece que es peor. Debe ser lo mismo, en verdad. Chicos, les voy a volver a compartir mi pantalla, pero me quedé en lo de lo que estábamos hablando con la Titi, que tenía relación con la diferenciación de las gónadas, diferenciar estos dos procesos. La diferenciación de una gónada indiferenciada en testículos o ovarios y la diferenciación a nivel más sistémico, incluyendo conductos y genitales. Dijimos que los genitales y los conductos internos del sistema reproductor femenino y masculino están determinados, esta diferenciación sexual, por la presencia de andrógenos, es decir, testosterona, o por la ausencia de ellos. Es decir, en ausencia de ellos se diferencian genitales femeninos y en presencia de ellos se diferencian en genitales y conductos internos masculinos o de un macho. ¿Qué permite? Esta es mi pregunta. ¿Qué permite la diferenciación de una gónada indiferenciada en una gónada masculina o en una gónada femenina? ¿Qué es lo que permite eso? ¿los cromosomas? ¿O no? ¿No? Sí, súper, los cromosomas. ¿Por qué los cromosomas? ¿Qué te hace pensar que son los cromosomas? Ah, no sé, la tiré al peo y salió, así que... Pero um, supongo que eso es lo que define primero si es hembra o macho, porque al principio no te dicen por cómo se desarrollan sus genitales cuando va a tener un bebé, sino te dicen por los cromosomas que tiene, y eso me hizo pensar que es lo primero que hace diferenciar a los genitales. Ya, súper, Gabriel. Entonces no fue tan, ocupando tus palabras, al peo, ni espontánea, porque hay un razonamiento detrás de eso. Y efectivamente, cuando nosotros estamos enfrentándonos a ciertos problemas, ya sea una clase o una pregunta, siempre lo estamos pensando a través de nuestros conocimientos previos. Y así como Gabriel dijo que son los cromosomas los que determinan, efectivamente hay un fundamento teórico de por qué esto podría determinar el diferenciación. Y muy bien, como lo comunica, efectivamente, cuando se junta el ovocito con un espermatozoide, lo primero que se determina en esta primera célula es el sexo cromosómico. Y es el sexo cromosómico entonces el que permite la diferenciación en testículos o en ovarios. Y una vez que está diferenciado en la gónada, ya sea un testículo en un ovario, empieza inmediatamente por el testículo la producción de testosterona y es la testosterona la que permite la diferenciación de todos los demás conductos y genitales externos. En ausencia de esto, entonces se diferencian los conductos femeninos y los genitales externos femeninos. Súper. Entonces, si nosotros miramos esto de una manera cronológica, nosotros podríamos decir, tal como dice Gabriel, solo pensando en lo que él sabía ya desde antes, que lo primero que se establece es el sexo cromosómico genético y seguido de esto, o por esto, es que se determina la formación de las gónadas o la diferenciación de las gónadas, y esto, las gónadas, determina el medio hormonal para la formación de los genitales externos y los conductos internos. Chicos y chicas, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Yo, profe. Ya, sí, dime. Entonces, ¿las gónadas son diferentes o son iguales? Pero la presencia de
la presencia de, o sea, los genitales y los conductos internos son los que los cambian. No entiendo mucho tu pregunta, Titi. Es que las bolitas blancas que están ahí, esas son las mismas en mujeres y hombres, ¿Estas? pero se diferencian, sí. Ya, mira. Efectivamente, cuando yo les dije que los sistemas reproductores se diferenciaban a partir de un sistema que era indiferenciado, pero que tenía la potencialidad de diferenciarse en uno y otro, es lo que nosotros tenemos aquí. Y este sistema indiferenciado está compuesto por tres elementos principales. Uno, una gónada indiferenciada, unos conductos que se llaman conductos de Wolff y unos conductos que se llaman conductos de Müller. Todos estos conductos están indiferenciados, es decir, no son ni lo uno ni lo otro, y son tantos para machos como hembras. Sin embargo, voy a sacar el lápiz. Sin embargo, si el sexo cromosómico me indica que es XY, esto determina entonces que aquellas gónadas que están indiferenciadas se diferencien en testículos. Y un testículo ya no es lo mismo que una gónada indiferenciada ni es lo mismo que un ovario. Es el testículo el que empieza rápidamente a producir testosterona y es esta testosterona la que permite la diferenciación de los demás conductos y genitales externos. Fíjate bien que aquí hay una gónada, un conducto que está pintado de rojo, que es el conducto de Wolff, y un conducto que está pintado de azul, de conductos de Müller. Entonces, se diferencia esta primera gónada en testículo, producto del sexo genético, y esto comienza la producción de testosterona, y es esto lo que permite que el conducto de Müller se vaya diferenciando en epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, y a su vez que se atrofien los conductos de Wolff, o sea, de Müller, perdón. Entonces, esta diferenciación es la que seguiría el camino de un macho típico. ¿Qué pasa si esto fuera en una hembra? Voy a sacar el lápiz de nuevo y... En una hembra nos daríamos cuenta que partimos... Esto se me sale. Partimos de algún conducto de una gónada indiferenciada que producto de su sexo genético X se diferencia en ovario y el ovario no produce testosterona. Y como no produce testosterona, no se desarrollan los conductos de Wolff, pero sí se desarrollan los conductos de Müller que dan pie a la diferenciación en oviductos, útero y vagina. Junto con esto, como no hay ausencia de testosterona, como hay ausencia de testosterona, empieza la diferenciación genital a nivel de una hembra. No sé si con esta explicación respondo tu pregunta, Titi, o aún así te quedan dudas. Sí, ahora entendí bien. Ya, súper. Entonces, si se fijan... Profe, Sí, dime, Gabriel. ¿qué pasa con los intersexuales? Ya, ahora viene. Entonces, efectivamente, nosotros podríamos darnos cuenta que cualquier falla, tanto genética, que me permita la diferenciación de las gónadas, o fisiológica u hormonal en esto, podría provocar que la diferenciación no sea completa y producir una gama de genitales externos intersexuales. Algunos más parecidos a genitales masculinos y algunos más parecidos a genitales femeninos. Pero una gama de genitales externos intersexuales y una gama también de diferenciación interna. Es decir, podría tener conductos, podría tener testículos, podría tener oviductos, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel, no sé si respondo a tu pregunta, pero básicamente cualquier fallo, entre comillas, puede provocar una ambigüedad en el desarrollo de una hembra y en el desarrollo de un macho. Sí, gracias, profe. Ya, vale. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Entonces, efectivamente, si nosotros pudiéramos comparar los niveles de testosterona en machos o en hembras, nos daríamos cuenta que como la testosterona en machos es la que promueve la diferenciación del sistema reproductor masculino, sería mucho más abundante en los machos durante el embarazo que en las hembras, y obviamente durante su vida después de la pubertad. Mientras que los niveles de testosterona en las mujeres son menores, lo que provoca también la diferenciación en aquellos caracteres sexuales primarios y eventualmente también secundarios. Entonces, ¿cómo se produce el desarrollo de caracteres sexuales secundarios? Más que explicarles cómo se produce, quiero que entiendan cómo se relacionan estos. Entonces tenemos una gónada. Los caracteres sexuales secundarios, nosotros sabemos que son todos los caracteres que tienen relación y que diferencian a un macho de una hembra, pero que no tienen relación directa con la reproducción, como los genitales, que sí la tienen. En hombres es el ensanchamiento de los hombros, aumento de la masa muscular, profundización de la voz, crecimiento del vello corporal. En las mujeres, crecimiento de los senos, enchanzamiento de la cadera. Comienza también la ovulación, la menstruación, las características femeninas, las características típicas de un cuerpo femenino. También junto con eso comienza el deseo sexual, etcétera, etcétera. Y desarrollo de caracteres sexuales secundarios, tanto femeninos como masculinos, están influenciados por las gónadas. Las gónadas masculinas producen testosterona y las gónadas femeninas producen progesterona y estrógenos. Y a su vez, estas gónadas están estimuladas o inhibidas por el eje hipotalámico hipoficiario que produce las llamadas gonadotrofinas FSH y LH. Son las mismas tanto para hombres como para mujeres. Chicos, ¿dudas, preguntas, comentarios, anécdotas? Seguimos. Entonces, efectivamente, la regulación de las hormonas sexuales masculinas está influenciada por el eje hipotalámico hipoficiario, y una vez que ya está todo establecido y está ya la diferenciación sexual y hay un niño o el comienzo de la pubertad o incluso en la adolescencia, la relación que existe entre el eje hipotalámico hipoficiario y las gónadas está explicada a través de este modelo. Yo hace mucho tiempo le subí el libro del 2019 a su página y este esquema está en este libro. Lo coloco porque está súper bien explicado, más que cualquiera que pude encontrar en internet. Me pareció el más explicativo de todos. Entonces dice que el hipotálamo, recuerden que el eje hipotalámico hipoficiario controla el funcionamiento de las demás gónadas del cuerpo, no solo de los testículos. Dice que el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotrofina que estimula la adenohipófisis. La adenohipófisis, cuando es estimulada por el factor liberador de gonadotrofina, produce las gonadotrofinas, que son FSH y LH, las hormonas folículo estimulantes y la hormona luteinizante. Paso número 2. Paso número 3 dice que la LH actúa sobre las células localizadas al interior de los testículos, denominadas células de Leydig. Después lo vamos a ver cuáles son en particular. Y lo que estimula la producción de testosterona. La producción de testosterona ejerce una retroalimentación negativa sobre la hipófisis o adenohipófisis y el hipotálamo. ¿Qué quiere decir retroalimentación negativa? ¿A qué me refiero yo cuando digo que la testosterona provoca una retroalimentación negativa tanto a nivel de la adenohipófisis o del hipotálamo? ¿O qué entienden ustedes? Es cuando hay hay gran cantidad de cierta hormona que termina inhibiendo su propia producción. Entonces, gracias, súper. Entonces es la producción de testosterona la que inhibe la propia producción de testosterona. ¿Por qué tiene que inhibir la testosterona la propia producción de testosterona? ¿O qué beneficios tendría esto? Porque un descontrol de testosterona o de cualquier hormona conlleva cambios muy bruscos o alteraciones que
que traerían problemas casi irreversibles. Exacto, efectivamente. Podrían tener problemas que son irreversibles, ¿verdad? Los problemas a la tiroides son irreversibles, los problemas en las glándulas pueden ser irreversibles, la diabetes también puede ser irreversible en ciertos casos. Entonces, efectivamente, el control de las hormonas está influenciado por estos controles de el sistema de regulación, perdón, por una retroalimentación negativa. Entonces, si se fijan, voy a volver a sacar el lápiz. Si yo pudiera hacer un gráfico donde aquí pusiera la concentración de testosterona y aquí pusiera el tiempo, y yo digo que el hipotálamo estimula la hipófisis ¿a través de qué hormona? ¿El hipotálamo a través de qué hormona estimula la hipófisis para producir gonadotrofinas? La hormona liberadora de gonadotrofinas es la hormona que libera el hipotálamo y estimula a la adenohipófisis. Una vez que es estimulada, esta libera FSH y LH que estimula el testículo. Si se fijan, la LH en particular produce o estimula la producción de testosterona. Si el hipotálamo estimula la hipófisis a las células de Leydig que están en el testículo y estas producen la testosterona, ¿ustedes esperan que los niveles de testosterona aumenten o vayan disminuyendo en el tiempo? ¿Qué dijo, profe? Que se cortó. Ah, ya, vale, gracias por avisarme, Titi. Si el hipotálamo estimula la hipófisis por medio de la GnRH, hormona, el factor liberador, y la adenohipófisis estimula el testículo a través de la LH y esta produce testosterona, ¿ustedes esperan que los niveles de testosterona en el cuerpo humano aumenten o bajen? Aumenta. Aumenten efectivamente porque el hipotálamo está estimulado, la hipófisis está estimulada, el testículo está estimulado y la producción de testosterona va aumentando a través del tiempo. Sin embargo, esto no puede subir hasta el infinito, no puede. No puede subir y descontrolarse, tal como decía Joaquín, porque es necesario mantener el control dentro de los niveles que son fisiológicamente óptimos. Entonces, una vez que la testosterona alcanza un límite, es la propia testosterona la que provoca un sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la testosterona inhibe al hipotálamo, inhibe a la hipófisis, se inhibe la producción de testosterona y se inhibe la producción de testosterona. ¿Esperarían ustedes que baje o disminuya la testosterona si está todo inhibido? Baje. Que vaya bajando. Cuando estos niveles son muy bajos, ya no hay retroalimentación negativa, por lo tanto esto se vuelve a estimular, se vuelve a estimular, se vuelve a estimular y vuelve a estimularse y los niveles de testosterona suben. Y así en un continuo ir y venir durante el día, entre niveles máximos fisiológicos y niveles mínimos. Chicos, voy a mandarle el link y rápidamente nos conectamos. Ya chicos, creo que faltan dos estudiantes que se conecten, que estaban conectados, pero ¿entendieron lo que les estaba comentando con respecto a la regulación retroalimentación negativa y sus efectos en el cuerpo, no? Chicos, chicas, ¿entendieron? ¿Les quedan dudas? Por mi parte, sí. Ya, bueno, el Gabriel sí, la Vale también, dedito para arriba, los demás, porque esto es importante, esto entra en la prueba sí o sí. Todos, bien, súper.
Entonces, efectivamente, estos procesos de retroalimentación negativa son los principales reguladores del sistema endocrino. Y pasemos a la otra parte. Entonces la LH estimula las células de Leydig que están en el testículo producen testosterona y esta inhibe el hipotálamo y si se inhibe el hipotálamo no se produce factor liberador, por lo tanto no se estimula la adenohipófisis y si no está estimulada la hipófisis no se producen LH ni FSH, por lo tanto nuevamente no se vuelve a estimular el testículo y por lo tanto no hay producción de testosterona. Por otra parte, la FSH dice que actúa sobre un tipo de células ubicadas dentro de la gónada masculina llamadas células de Sertoli, que son unas células acompañantes que permiten la espermatogénesis. No solo eso, sino que la misma célula de Sertoli, aparte de promover la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides, produce otra hormona que se llama inhibina. Y como su nombre lo dice, la inhibina inhibe nuevamente a la adenohipófisis y también se van disminuyendo los niveles de gonadotrofinas. Entonces, este sistema está doblemente regulado por sistemas de retroalimentación negativos, tanto por la misma testosterona como por la inhibina. Este esquema muestra un poco más de lo mismo, sino que es un poco más explicativo en relación a dónde actúa cada una de las hormonas y dice que el hipotálamo, a través de sus células, que son neuronas, porque recuerden que el hipotálamo es parte del sistema nervioso central, producen GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas. Esto a través del sistema circulatorio llega a la adenohipófisis. Específicamente, esta hormona actúa específicamente sus células blanco de esta hormona son las hormonas que producen LH, que actúan sobre las células de Leydig, que están fuera de los túbulos seminíferos que forman parte del testículo, mientras que la FSH son actúa sobre unas células que se llaman células de Sertoli, que permiten que las células indiferenciadas se vayan diferenciando en espermatozoides. Este proceso, regulado tanto por el hipotálamo como por la hipófisis, permite que la testosterona vaya a producir el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en la pubertad y a su vez que inicie la espermatogénesis. Chicos y chicas, ¿dudas, preguntas? Seguimos. Este sistema puede verse inhibido precisamente por el cortisol, una hormona. ¿Recuerdan los altos niveles de cortisol? ¿Recuerdan qué hace el cortisol? ¿Qué es el cortisol? Yo le había comentado que el cortisol es la hormona estrella del estrés. ¿Qué quiere decir que sea la hormona estrella? Que cuando uno está en una etapa de estrés, es el cortisol la principal hormona que produce los efectos del estrés, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las venas y arterias, aumento de la irrigación sanguínea en los músculos, ya sea para correr o huir o luchar, etcétera, etcétera. Pero el cortisol también inhibe al hipotálamo, si está inhibido el hipotálamo, no se produce factor liberador, por lo tanto no se inhibe la adenohipófisis, no se estimula la adenohipófisis, por lo tanto no se produce FSH, y a su vez, la FSH no estimula las células de Leydig, lo que hace que no se produzca testosterona y no se produzca la espermatogénesis. ¿Qué consecuencias para el sistema reproductor masculino puede tener un aumento o para el cuerpo de un macho o de alguna hembra eventualmente puede tener el aumento del cortisol? ¿Qué consecuencias puede tener el aumento de cortisol en el cuerpo? Infertilidad. Ya supe, ¿qué más? Infertilidad porque se disminuye la espermatogénesis, por lo tanto la calidad de los espermatozoides no va a ser la misma. ¿Hay testosterona o no hay testosterona cuando están los niveles de cortisol muy aumentados? Disminuye la testosterona. Disminuye la testosterona. ¿Qué pasa si durante la pubertad
que comienza el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, no hay testosterona, ¿qué pasaría? ¿Pueden desarrollarse lo femenino? Podrían eventualmente desarrollarse los femeninos o sí podrían no desarrollarse aquellos caracteres sexuales secundarios masculinos que están intervenidos por la testosterona. Por lo tanto, existen ciertas etapas claves, ustedes podrían pensar que existen ciertas etapas claves para el desarrollo de una u otra cosa. En el sentido que si no hay testosterona o hay una falla en la producción de testosterona durante toda la época de la pubertad, probablemente el desarrollo de caracteres sexuales secundarios se vea alterado. Si no hay testosterona durante la diferenciación sexual en la sexta, séptima y octava semana de un embrión, tampoco va a haber diferenciación sexual si es que ese embrión fuera macho. Por lo tanto, estas etapas son claves para que se produzcan ciertas cosas. Chicos y chicas, ¿tienen preguntas, dudas? Perfecto. Este es otro modelo que explica un poco más de lo mismo, así que yo quiero que alguno de ustedes o en conjunto puedan empezar a decirme qué entienden o qué ven o qué les dice este modelo. Explicar este modelo. ¿Por dónde partirían? Por el hipotálamo. Ya, ¿qué hace el hipotálamo, Gabriel? Súper. Produce la GNRH Ya, y eso actúa sobre la hipófisis ya, bien. y eso hace que genere la LH y la FSH. Ya, súper. Después la LH va hacia... No, profe, ahí ya me perdí. Ya, ¿quién puede seguir? Súper, Gabriel. Hasta acá. Bien, efectivamente, cuando estamos leyendo un modelo tenemos que ir por parte. Partiste del hipotálamo, así que súper bien. Acá, LH y FSH. ¿Quién puede seguir? Que actúan sobre las células de Sertoli. Ya, la FSH actúa sobre las células de Sertoli que están dentro del tubo seminífero y la LH, Titi, Actúan sobre las células intertesticulares. la célula No, de Leydig. Súper. intersticiales. Ya, súper, sí, súper. ¿Qué provoca esto? La LH, ¿qué provoca en estas células? La testosterona estimula la producción de testosterona. Ya, bien. Estimula la producción de testosterona. ¿A dónde va la testosterona? Ya lo perdí. Ya, ¿quién puede ayudar a la Titi ahora? ¿A dónde va la testosterona? ¿Qué hace la testosterona? El hipotálamo y la hipófisis anterior. Ya, ¿y qué hace aquí? ¿La Y estimula? inhiben. Y la inhiben, súper. ¿A dónde más va la testosterona? No sé. La otra flechita va junto con la FSH y la LH, van hacia las células de Sertoli que promueven la espermatogénesis. Junto con eso, las células de Sertoli producen la inhibina que inhibe a la hipófisis anterior y por lo tanto todo este sistema queda inhibido en este sentido. Súper, así es como deberían hacer una explicación si es que yo les pido esto en la prueba. Pero lo vimos y ahora la regulación de hormonas sexuales femeninas es básicamente lo mismo en una primera instancia. El hipotálamo produce GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas, que estimulan a la adenohipófisis, quien produce gonadotrofinas. Aquí la relación es clave. Factor liberador de gonadotrofinas producen gonadotrofinas. El factor, si fuera otro factor, factor liberador de tirotrofina, producen tirotrofinas en la adenohipófisis. Por lo tanto, una tiene relación con la otra. Hipotálamo produce GnRH, la que estimula a la adenohipófisis y produce FSH y LH. Y ambas van hacia el ovario donde tienen una producción, donde tienen un efecto en particular.
Antes de seguir con este esquema, yo les tengo que comentar que si nosotros pudiéramos hacer un corte transversal en este ovario, nosotros podríamos ver algo más o menos así. En verdad, ni nos acercaríamos a ver algo así. Esto es solo un modelo que explica cómo está constituido un ovario dentro. Pero básicamente estas células que están grandes como en color morado son ovocitos. Y los ovocitos no están solos dentro de los ovarios, sino que están acompañados por un montón de células muy pequeñitas o más pequeñitas que lo rodean. Este conjunto se llaman folículos. Cuando están inmaduros se llaman folículos primarios, sin embargo la maduración del folículo va haciendo que tengamos un folículo primordial, secundario, terciario, y que una vez que este folículo ya mucho más grande, cuando está 100% maduro, vaya a producir la ovulación, es decir, este folículo se rompe, produce la liberación del ovocito y esto entra en los oviductos, y es este folículo que está muy desarrollado el que se convierte en el cuerpo lúteo, que también tiene algunas funciones específicas en el ovario y en el cuerpo de una mujer, produce progesterona. Progesterona. Produce progesterona a nivel como función principal. Entonces, si nosotros miramos este esquema, hipotálamo secreta GnRH, estimula la adenohipófisis, quien produce FSH, y dice aquí que la FSH produce la maduración del ovocito y la secreción de estrógenos por parte de los ovarios. Por lo tanto, ustedes entenderán, según lo que yo les estoy comentando, que la FSH actúa a este nivel, provocando la maduración de los ovocitos para que, cuando llegue el momento, el ovocito sea ovulado. ¿Qué hace la LH? La LH provoca la ovulación, es decir, este proceso de ovulación está influenciado por la LH. Yo les dije que la LH se llamaba hormona luteinizante y es porque tiene relación con esto, con el cuerpo lúteo, mientras que la FSH se llama hormona folículo estimulante. ¿Por qué se llama folículo estimulante? Porque estimula, ¿a qué cosa? A los folículos. Hormona folículo estimulante provoca la maduración de los ovocitos y la hormona LH provoca la ovulación. FSH produce la producción de estrógenos que en alguna etapa del ciclo femenino produce una retroalimentación positiva, es decir, estimula al hipotálamo para que produzca más gonadotrofinas, para que estimule más a la adenohipófisis, que libera más FSH y LH, y por lo tanto se producen más estrógenos, más estimulación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los estrógenos van al contrario de cómo se regulaba o cómo se reguló en el esquema que yo les hice, la testosterona, van aumentando constantemente su nivel hasta que llegan a un punto, también máximo, en donde actúan tanto progesterona como estrógenos como un sistema de regulación negativa. Por lo tanto, los niveles no llegan a superar los niveles máximos, sino que se mantienen dentro de unos límites. Chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta? Entonces tenemos que dentro del ciclo femenino que dura 28 días, y esto está en su guía 9, lo vamos a estudiar en la próxima clase, hay algunos momentos en donde estas hormonas actúan como feedback positivo y otros momentos en donde se actúa como feedback negativo. Cercano al día 14, que es el de la ovulación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que podamos aclarar ahora es cuando? Sigamos. Entonces, efectivamente, si nosotros tenemos un folículo, nos damos cuenta que está compuesto por diferentes células. Una es el ovocito, células, bueno, de lo mismo como se llaman, de la granulosa, de la teca, etc. Pero la FSH actúa a este nivel provocando el desarrollo de los ovocitos y la LH provocando también la ovulación y la producción de estrógenos y progesterona. Y aquí es donde comienza lo interesante, porque aquí empiezan las actividades de su guía, y es precisamente esto, regulación hormonal de los caracteres sexuales secundarios.
¿Qué me podrían decir de este gráfico? Esta es la primera actividad de su guía. ¿Qué me podrían decir de este gráfico? ¿Qué muestra este gráfico? La liberación de testosterona. ¿Ya? Muestra la liberación de testosterona, por ejemplo, mira, este esquema muestra la liberación de estrógenos a través de un proceso, de andrógenos. Recuerden que es como esto es un poco raro, así que por eso no quiero hacer énfasis en esto, pero esto muestra cómo se libera la testosterona. Este gráfico muestra la liberación de testosterona. No la liberación, ¿cómo se llama esto? Los niveles de testosterona. Ya, súper. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en un eje nosotros tenemos los niveles de testosterona. ¿En qué cosa? En hombres, no en mujeres, no en niños, no en... Bueno, sí, en hombres. ¿Durante qué periodo de tiempo? Durante 24 horas, durante la noche, durante el día, durante la pubertad, la adolescencia, la senescencia, la vejez. ¿Durante qué periodo de tiempo muestra los niveles de testosterona en los hombres? La vida, ¿La vida qué significa durante la vida? ¿Qué periodo de tiempo? desde, Dale. sí, desde la gestación hasta la adultez. Desde la gestación hasta la adultez. Súper. Entonces, nosotros este gráfico, a través de la lectura, y esto es lo que nosotros estamos haciendo con respecto a los análisis de gráficos, tenemos dos ejes. Y estos son los que nos muestra este gráfico. Primero, los niveles de testosterona en hombres durante la vida. ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Qué título podría tener este gráfico? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué título podría tener este gráfico? Es más simple de lo que ustedes Niveles creen. de, ¿Ya? niveles de testosterona en hombres a partir de su crecimiento o algo así, como a través de su crecimiento, no sé. Más que a través de su crecimiento, yo le pondría a través de su vida, a través del desarrollo, pero porque no muestra el crecimiento de los hombres, sino que va mostrando las etapas del desarrollo. Súper. Este es un buen título para este gráfico. Y ahora, este gráfico que muestra los niveles de testosterona durante la vida de un hombre, ¿cómo podrían explicar o describir los niveles o cómo cambian los niveles de testosterona durante la vida de un hombre? ¿Cómo podrían hacerlo? Si yo les digo, no sé, a ver, voy a ver alguien al azar. Dylan, mira, escucha esta pregunta. Si yo te digo, Dylan, ¿cómo cambian los niveles de testosterona a través de la vida? ¿Qué me podrías decir tú? Que a una cierta edad se pueden demostrar que aumentaron de forma significativa, que sería entre la pubertad. Ya, es decir, bien, durante la pubertad las dicen que aumentan los niveles de testosterona de manera significativa, súper. Pero mi pregunta fue, a pesar de que esto está bien explicado, efectivamente desde la pubertad los niveles de testosterona aumentan significativamente, eh, faltan elementos, porque lo que tú me comentaste fue que durante la pubertad los niveles de testosterona aumentan significativamente. Entonces tu explicación a esta pregunta se mantuvo en este periodo.
Pero los demás, ¿cómo podrías describir cómo cambian los niveles de testosterona a través de la vida, es decir, todo este periodo de un hombre? ¿Cómo Ahí ya cambia? no sé. No, si lo sabes, si está aquí en el gráfico, hay que solo mirarlo y hacerlo hablar. Inténtalo. Empecemos del principio. ¿Cómo es durante la gestación? ¿Son altos, bajos? Por la mitad, por lo que yo veo que la gestación ¿Ya? sube y luego baja. Ya, entonces, En el dale, dale. nacimiento, al principio nomás, luego baja total. ¿Ya? ¿Y luego? Llega la pubertad y ahí se mantiene por la parte de arriba. Ya, súper. Entonces Dylan reconoce, evidentemente, cuáles son los cambios. Dice que durante la gestación aumentan y bajan los niveles de testosterona. Efectivamente, es lo que hace y lo que me muestra este gráfico. Y yo podría decir entonces que durante la gestación de un macho, los niveles de testosterona aumentan significativamente. Después del nacimiento vuelve a haber otro pico de testosterona que baja durante toda la niñez y en la pubertad aumentan nuevamente significativamente y como muy bien dijo Dylan nuevamente, no solo aumentan, sino que se mantienen durante toda la vida del ser humano, hasta la vejez que ahí comienzan a bajar nuevamente. Esta es la vejez. Entonces Dylan hizo una descripción de este gráfico. Fíjense que analizar gráficos no es tan simple como parece en un principio, sino que involucra saber qué me muestra este gráfico y para saber qué me muestra este gráfico yo tengo que ver los ejes. Podría ver el título, pero si no tiene el título lo podemos inventar y aparte tenemos que ir describiendo con certeza qué es lo que va mostrando este gráfico. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que y durante la gestación y durante la pubertad se produce un aumento de los niveles de testosterona? Es que, profe, son los momentos donde el cuerpo necesita generar testosterona, ya que para definir el cuerpo en la gestación y también en la pubertad. Ya, súper, súper Titi. Pero ¿qué se define durante la gestación y qué se define durante la pubertad? Tal vez un aumento del crecimiento del cuerpo. Ya, el aumento del Durante crecimiento la del... gestación, Ya, durante la gestación se define el sexo del si es niño o niña, ya, el y sexo... durante la pubertad, Dale. sí, durante la pubertad el desarrollo físico, yo creo Ya, que algo así. empecemos acá entonces. Durante la gestación se produce la diferenciación sexual como nosotros lo vimos, ya si es hombre o si es mujer. Para que sea, macho, para que sea macho, necesita sí o sí de tener altos niveles de testosterona para que su sistema reproductor se diferencie en un sistema reproductor común de un macho. Entonces, probablemente por algo son tan altos los niveles de testosterona acá. Sin embargo, acá Dylan dijo que aumentaba el crecimiento del cuerpo, si no me equivoco. La Titi me dice que permite el desarrollo del cuerpo también. ¿Qué concepto engloba a esas dos ideas? ¿Qué se produce durante la pubertad? ¿El desarrollo de Los, qué? los caracteres sexuales secundarios. Efectivamente, el crecimiento del cuerpo, el ensanchamiento de los hombros, aumento de la masa muscular, aumento del deseo sexual, aparecimiento del vello corporal, etcétera, son parte de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, los altos niveles de testosterona, tanto en la pubertad como en la gestación, provocan el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y el desarrollo de los caracteres sexuales en la pubertad secundarios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Les parece que un gráfico es fácil o difícil de analizar en función de todas las cosas que hemos estado hablando en este momento? ¿Se les hace fácil? ¿Se les hace difícil? ¿Qué cosas les costó? ¿Qué Teniendo los cosas? datos simples.
Teniendo los datos es más fácil. Teniendo los datos es más fácil, ¿verdad? Y los datos están, de repente cuesta un poco encontrarlos, aun cuando estén, cuesta encontrarlos. Cuando yo les pregunté qué muestra, efectivamente muestra los niveles de qué, de testosterona, en dónde o en quién, en hombres, durante la vida. Entonces, efectivamente, teniendo los datos, uno puede empezar a describir este gráfico. Y hay que tener ojo en que se describa completamente cómo van cambiando los niveles, por qué probablemente se van aumentando los niveles de testosterona, o si fuera un gráfico de progesterona, por qué van aumentando, etcétera, etcétera. En su guía hay diferentes preguntas. Describe los cambios en la concentración de testosterona durante la vida, que fue lo que lo hicimos. ¿Dónde se sintetiza la testosterona y hacia dónde se libera? Pregunta número 2, si no me equivoco. Y se la extiendo a ustedes. ¿Dónde se libera o se sintetiza la testosterona? ¿En qué órgano? ¿En qué glándula se libera la testosterona o se produce la testosterona? ¿Cómo, profe? ¿En qué órgano o glándula se produce o se sintetiza la testosterona? ¿En los testículos? Súper, en los testículos. Cuando se produce testosterona en los testículos, ¿a dónde va? ¿A dónde se libera la testosterona? Esto es clase número 1, tienen que repasarla sí o sí. Nosotros tenemos una glándula que tiene células, ¿verdad? Cada una de estas células produce testosterona. ¿A dónde se libera la testosterona cuando es producida y liberada fuera de la célula? ¿Dónde va? A la hipófisis, Ya. Más que a la hipófisis. ¿Cómo llega a la al hipófisis, sistema, Titi? al sistema sanguíneo. Por el sistema sanguíneo, efectivamente. Entonces estas células que yo le estaba dibujando acá, estas células que producen testosterona, que son las células de Leydig, producen esta testosterona, pero producto de los vasos sanguíneos, llegan, son producidas, liberadas y pasan al torrente sanguíneo, donde llegan ¿a dónde? ¿A qué parte del cuerpo llegan? ¿A qué parte del cuerpo llegan las hormonas que se liberan al torrente sanguíneo? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace que solo actúen en la hipófisis como sistema de regulación negativa? ¿Qué hay ahí que hacen que solo lleguen a ese lugar? Receptor específico. Receptores específicos. Súper. Chiquillos, si tienen alguna duda, lo pueden preguntar ahora con respecto a esto, pero si no, en la clase número 1 esto está explicado. Hacia dónde van las hormonas, cómo llegan a las otras células. Pero lo que dice la Titi es que efectivamente las hormonas llegan a todos lados, sin embargo hay unas células específicas que tienen en su membrana algunos receptores, y estos receptores son los que permiten que la célula se capte. Si una célula no tiene estos receptores, no va a ser una célula blanco para la testosterona. Súper bien, entonces la pregunta 2, ¿dónde se sintetiza la testosterona? Como dice Dylan, en los testículos. ¿Hacia dónde se libera? Hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, ¿hacia dónde va? Hacia todo el cuerpo. La última pregunta es, durante la pubertad, escuchen bien, durante la pubertad se produce un aumento de la producción de testosterona. Esto. Al respecto, ¿qué cambios ocurren durante el cuerpo durante este periodo? Bueno, ya lo vimos, desarrollo de caracteres sexuales secundarios. La siguiente pregunta es la que me importa. De acuerdo a la respuesta anterior, ¿qué tejidos u órganos tienen receptores para la testosterona? ¿Los músculos o no? Ya, Gabriel, ¿qué te hace pensar que son los músculos los que tienen los receptores para la testosterona? Porque los caracteres sexuales secundarios en la pubertad hace que se ensanchen los hombros, que se agrave la voz y las cuerdas vocales también es un músculo, al igual que los hombros.
en las mujeres la cintura, que eso también son músculos, entonces, según yo, actúa ahí, porque es donde causa una diferencia. Efectivamente, sí, súper. Como bien dice Gabriel, entonces, si nosotros sabemos que ensancha los hombros, aumenta la masa muscular, hace el crecimiento del vello corporal, produce el crecimiento del vello corporal, etcétera, etcétera, nosotros podríamos decir que los músculos son una de las células que tienen receptores. Pero hay que diferenciar porque si aumenta el ensanchamiento de los hombros, efectivamente hay desarrollo de masa muscular en los hombros, pero también los huesos podrían tener receptores para la testosterona. También los folículos pilosos podrían tener receptores para la testosterona, aumentando el crecimiento del vello corporal. Y así con cada uno de los efectos de la pubertad en el cuerpo, cada una de estas partes del cuerpo podría tener un receptor para la testosterona. Entonces, chicos y chicas, creo que ya estamos terminando. Esto va a quedar, lo demás que viene va a quedar de tarea para su casa, pero van a hacer lo mismo que acabamos de hacer con las testosterona. ¿Qué quiere decir este gráfico? ¿Cómo podría describir los niveles de estrógenos? ¿Qué cambios se producen durante la pubertad en el cuerpo de la mujer? ¿Y qué órganos tienen receptores para esto? La única diferencia aquí es que de los 0 a los 12 años este gráfico no es lineal. Por ejemplo, esto va aumentando de 100 en 100, 100, 200, 300, 400. Pero la edad aumenta de 0 a 12 en un periodo cortito de este gráfico. Durante otro periodo muy largo, de los 12 a los 13, ocupa mucho espacio. De los 13 a los 40, de nuevo poco. De los 40 a los 60, etc. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que durante los 12 a los 13 pasa algo importante. ¿Qué quiere decir este gráfico? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué pasa? ¿Qué suceso que es importante pasa durante los 12 a los 13 años en este gráfico que le dan tanto énfasis? Pubertad. Sería Pubertad. hablando como vería reflejado, no se me ocurre, pero espera, deje que lo piense. Ya sí, piensa la respuesta. Entre los 12 y 13 años se viene como la menstruación de las mujeres, porque a mí me pasó en esa época. Ya, súper. Entre los 12 y los 13 años se viene la menstruación de las mujeres, es decir, el inicio del ciclo menstrual. Si se fijan, yo les dije que en algún momento los estrógenos, producto a la feedback positivo, producían pic de niveles de estrógenos. Es probable entonces que cada uno de estos pic muestre un ciclo menstrual distinto, y no solo eso, sino que durante la pubertad, entre los 12 y los 13 años, comience el comienzo del primer ciclo y luego de varios meses el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que a partir de ahí ya sea sumamente regular cada uno de estos, o relativamente regular, no sumamente regular, y entre regular a nada regular también puede ser. Así que eso. Gracias. ¿Quién fue? ¿Quién me habló de los últimos? Super, Carolina. Hola, Caro. Sí, gracias, Caro. Entonces, efectivamente, esto es lo importante que muestra. Primero, que comienza la pubertad, y segundo, cada uno de estos pics es probable que marque un ciclo menstrual distinto. Y es en este contexto donde nos vamos a situar la siguiente clase, en el ciclo menstrual y cómo lo vamos a entender en relación al desarrollo de estas hormonas o la regulación de las hormonas y qué componentes forman parte del ciclo menstrual femenino. Eso es parte de la guía 9 y la siguiente clase ya vamos a ver la guía 10 y ya vamos a estar listos para enfrentar la evaluación. Chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Algo que comentar, decir?